Anthony Daquin, él es ex asesor de seguridad del ejército durante el gobierno de Hugo Chávez, está en nuestro estudio en Washington, y también está con nosotros Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, también desde la capital de los Estados Unidos. Bienvenidos, señores, gracias por acompañarnos. Señor Daquin, cuando usted escucha este primer extracto, porque hemos tratado pues de resumirlo lo más posible, él está hablando de abusos de poder, por supuesto, del uso y el abuso de recursos del Estado y de esa sombra de la cual los militares en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro no ha podido zafarse, que es la sombra del narcotráfico. Cuando escucha a Zuny Balsa de Ugarte, ¿qué piensa usted con ese testimonio? Bienvenido, señor Daquin. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Michael, saludo para ti también. Mira, vamos a aclarar un poquito lo que está diciendo el capitán Balsa de Ugarte. Efectivamente, él obvió, no dijo en la entrevista, que en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, funciona la escuela de comando aéreo Luisa Cáceres de Arismendi y comparte casualmente el mismo sitio logístico del aeropuerto Santiago Mariño. ¿Qué sucede cuando las aeronaves aterrizan en el aeropuerto Santiago Mariño? Efectivamente tienen dos opciones. Una, van al aeropuerto internacional Santiago Mariño, o dos, van hacia la rampa militar, que es lo que le corresponde a la escuela de entrenamiento aéreo Luisa Cáceres de Arismendi. Esa escuela es compartida por la Guardia Nacional, obviamente el capitán es el Comando Guardia Nacional, y asisten cadetes de otras componentes, bien sea de la naval o bien sea del ejército. La escuela de aviación tiene su propia escuela en el estado de Aragua, y particularmente esas aeronaves no son chequeadas. Efectivamente es cierto, efectivamente hay movilización que se hace de forma nocturna, efectivamente llegan paquetes, efectivamente llegan bultos, efectivamente llegan cajas con contenido militar, llegan valijas diplomáticas. Particularmente la isla de Nueva Esparta se ha convertido en el centro estratégico para hacer una cantidad de cosas ilícitas. De hecho, en la isla de Nueva Esparta, cuando llegaban los libaneses, llegaban precisamente, eran de la mano de Tarek El Aissami, y llegaban al estado de Nueva Esparta, donde ahí se enfrían. La gente que pertenece a Hezbollah llegan al aeropuerto Santiago, a la isla de Margarita, pero no llegan al aeropuerto Santiago Mariño, no hacen inmigración en el aeropuerto Santiago Mariño, casualmente llegan directamente a la rampa militar. Entonces hay una cantidad de irregularidades difíciles de detectar para los organismos de seguridad, difíciles de detectar para la DEA, difíciles de detectar para cualquier agencia de seguridad internacional, porque están haciendo todas las operaciones a través de un frente que casualmente está muy bien cubierto, porque ambas instalaciones operan en el mismo punto logístico. ¿Usted entonces, señor Daquin, le da crédito a esta versión de Zuny Balsa? Totalmente, si eso lo veíamos a cada rato. Vienen recomendadas, particularmente una llamada telefónica, viene desde Palacio Miraflores, de Casa Militar. Mira, está llegando una aeronave con matrícula Nancy, está llegando una aeronave con matrícula Charlie, está llegando diferentes tipos de matrículas, y se le notifica a la torre de control que esa aeronave va a hacer operaciones en la base militar, y no hace ningún tipo de migración, no hay CENIAT, no hay absolutamente nadie que revise qué hay, que no desconoce quiénes son la identidad de los ocupantes, y así es como ellos han venido usando la isla de Margarita para esto. Como jefe de operaciones internacionales de la DEA, como ex jefe, ¿estos tipos de testimonios son novedosos para ustedes? ¿Qué pasa cuando alguien como Zuny dice ante los medios de comunicación, como un desertor, que con dolor dice que él es un desertor y está hoy en Estados Unidos poniendo sobre la mesa un tema tan delicado como estos? Bienvenido, Michael. Muchas gracias, Andrea. Todo este problema comenzó más o menos en 2002, cuando nosotros empezamos a apoyar a Colombia con Plan Colombia, apoyo económico, y las fuerzas de seguridad colombianas atacaron fuertemente no nomás a los grupos criminales, los carteles, pero también grupos subversivos, por ejemplo, la FARC, y eso los empujó a Venezuela. Ya sabemos bien que
Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.200 kilómetros y la FARC entró a Colombia y comenzó a construir pistas clandestinas y los oficiales de Colombia, muchos de ellos todavía están en sus puestos o Maduro los ha elevado, comenzaron a proteger a estos grupos, proteger los cargamentos de cocaína y nosotros calculamos que hay más o menos como 200 toneladas anualmente que transitan Venezuela rumbo a los Estados Unidos y también a Europa. Varios años que se capturó un venezolano en territorio colombiano que se llama Macleod, y él hizo una declaración adelante de televisión colombiano que él era amigo de Tarek El Aissami y que el hermano de Tarek El Aissami hacía favores. Y él aparte dijo que le estaba dando dinero, sobornos al hermano de El Aissami para que le hicieran favores protegiendo cargamentos. Y luego también hay un señor que se llama Hemsley Salazar, que era guardaespaldas de Diosdado Cabello, que vino a los Estados Unidos y él comentó que él vio a Diosdado Cabello supervisar cargamentos de cocaína que venían a los Estados Unidos. Sí, Michael, sí, si hay tantas pruebas, usted no lo está poniendo sobre la mesa, no es la primera vez que escuchamos este tipo de testimonios, hay sanciones, hay referencias al cartel de los soles, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, el vicepresidente de Venezuela, están nombrados. Muchos pueden preguntarse, ¿por qué no se ha podido hacer más? Bueno, no se ha podido hacer más porque están protegidos por el presidente Maduro. Y por eso estas personas están luchando fuertemente para que Maduro siga en poder, porque ellos saben si entra otro gobierno, posiblemente van a ser extraditados aquí a los Estados Unidos. Y por eso se han formado un grupo fuerte y están luchando para mantener el poder, porque si el poder se les quita, entonces van a tener bastantes problemas, pero mientras que están ahí protegidos por Maduro, entonces es difícil para hacer cualquier cosa. Si no salen del país, es muy difícil para ir ahí y agarrarlos, no se puede hacer eso. Señor Daquin, usted como ex asesor de seguridad del ejército durante el gobierno de Hugo Chávez, ¿había esas versiones? Que ni las margaritas se manejaban ese tipo de hilos, que narcotraficantes viajaban hasta allá, que Hugo Chávez y Nicolás Maduro ahora eran conscientes de lo que estaba sucediendo, sabían lo que pasaba. Sí. Obviamente ellos, por ser comandantes en jefe, se les pasa un informe. Es responsabilidad tanto de Secodena como el ministro de la Defensa y todas las personas allegadas a él en entregarle el parte. Casualmente Venezuela es productor de diamantes. Entonces, si nosotros nos concentramos que Venezuela es productor de diamantes y que entra como parte de pago esta cantidad de gemas por Venezuela y que eso es lo que va a parar a los bolsillos del narcotráfico en Venezuela, tanto los militares como Diosdado Cabello, como Tarek El Aissami, como Nicolás Maduro, todo su grupo, Cilia Flores, cualquiera de los hijos de Cilia Flores, que obviamente todos usan la isla de Margarita, y la isla de Margarita les permite a ellos hacer cualquier venencia de todo lo que ellos ilícitamente pueden hacer ahí. ¿Por qué? Porque lo hacen protegidos por el estamento militar. Ahora, y esa es la gran ventaja que tiene la isla de Nueva Esparta. Ahora, Michael, el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump,
sin duda como que le ha puesto la cara a lo que está pasando en Venezuela y las sanciones han llegado. Muchas todavía están esperando las sanciones justamente a Diosdado Cabello por estar inmerso, según pues denuncias en el tema del narcoestado. Sin embargo, yo quiero preguntarle, ¿esas sanciones para esos funcionarios son suficientes? ¿Harán algo? ¿Tienen un efecto? No van a tener efecto porque muchas de estas sanciones son sanciones económicas. Y sí se han decomisado bienes y raíces, por ejemplo, de el Aizami en Miami. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Pero el problema, Andrea, es que en Venezuela, si el gobierno no está colaborando con esas sanciones y decomisando bienes y raíces y atacando el problema hasta la raíz, esas sanciones no van a tener impacto. Mientras que Maduro está ahí como presidente, las sanciones no van a tener bastante efecto. Y quería comentar otra cosa. No nomás el cartel de Sinaloa, Chapo Guzmán, tenía nexos con oficiales del gobierno venezolano, pero también el grupo que se llama Zetas, que es un grupo demasiado violento, también estaba operando en Venezuela y tenía nexos con muchos oficiales corruptos de ese país. Ahora, señor Daquin, aquí estamos hablando, el señor Zuni Balsa habla de este narcoestado, de esas denuncias que según él vio y tuvo conocimiento, pero se hablan también de otras cosas y yo lo hablaba de ese uso y abuso de los recursos del Estado, mientras hemos escuchado muchas veces, o lo escuchamos, por ejemplo, a Hugo Chávez decir que la revolución había que sostenerla hasta desnudos, dejando de comer, y vemos orgías, hoteles de $2,000 utilizados por el hijo de Nicolás Maduro según la denuncia, la noche, yates de lujo. ¿Cómo debe sentirse un venezolano cuando la revolución le pide una cosa y hace este tipo de cosas, señor Daquin? El mismo sentimiento que se vive en Cuba. La revolución cubana es la misma fórmula. En Cuba el pueblo vive de una forma muy marginal, con acceso a muy pocos recursos, pero los líderes de la revolución cubana todos viven y se dan lujos. De hecho, es el único grupo que tiene acceso a todos los servicios y desconocen la magnitud de lo que viven cientos de sus ciudadanos. Lo mismo sucede en Venezuela. En Venezuela, lamentablemente, ellos han vendido un lenguaje, han vendido una imagen, le han dado las sobras a través de una tarjetica, que es la tarjetica de alimentación con los CLAP y N cantidad de cosas, y la gente simplemente, como no tiene otro ingreso, otro recurso, simplemente depende de la migaja que le dan. Mientras ellos ostentan el gran poder y ellos acumulan fuerza, acumulan poder, narcotráfico, abuso de poder, y vamos a estar claros en algo. El problema que existe en Venezuela tiene dos matices. Waclic Maclet dio muchísima información y se la dio a la DEA y se la dio a los medios de comunicación. Pero Hugo Chávez hizo todo lo posible porque Waclic simplemente no tuviera las manos finales de Estados Unidos. Lo mismo sucede en Venezuela. En Venezuela ni a Rusia le conviene que Maduro caiga, ni que caiga en manos de los Estados Unidos, ni a China le conviene que Maduro caiga, ni esté en manos de los Estados Unidos, ni a Irán le conviene que Maduro caiga y esté en manos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Maduro es un cobarde y él va a negociar. Usted sabe la cantidad de información que va a entregar Nicolás Maduro. Mire, ese señor, con tal de salirse de los problemas, porque ese señor está amarrado, ese señor está contra la pared. Ese dictador está contra la pared y lo que no lo dejan salir es su grupo, que casualmente es el que lo tiene totalmente cegado. Y en ese grupo está, ¿quién está ostentando actualmente el poder a Nicolás Maduro si no es Tarek el-Aizami? Cuando la propia comunidad de Hezbollah y la propia comunidad libanesa está haciendo lo máximo habido humanamente posible para que en la salida o la destitución o la renuncia de ese dictador que hay en Venezuela, quien lo preceda sea el otro narcotraficante que tenemos, que obviamente se disputa el poder con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello y Tarek el-Aizami son agua y aceite, esos dos señores no se pueden ver.
Y si, señor Daquin, y si las altas esferas están corrompidas, hay una espera de que los militares en Venezuela hagan algo, pero esas altas esferas están inmersas, según las denuncias, dentro del narcotráfico, ¿qué papel realmente pueden hacer los militares? O simplemente podrían, lo que han hecho estos fines de semana, o el piloto, o como el señor Zuni Balsa, que decide dar su testimonio, pero tiene que salir del país. Es decir, ¿qué papel real pueden hacer los militares hoy por hoy en Venezuela? Aquí tenemos una situación difícil. El militar es una persona obediente de voz de mando. Él nunca va a ir por encima de una voz de comando. Entonces, son los niveles medios, oficiales de tropas profesionales, algunos oficiales entre mayores y comandantes que de alguna u otra manera están comenzando a recibir alguna que otra mijaguita. Pero Venezuela es el único país en el mundo donde tenemos 2.000 generales. O sea, ¿cómo es posible que una nación con 30 millones de personas tenga 2.000 generales? Entonces, ellos son los que realmente ostentan el poder. Entonces, el problema es que el poder está secuestrado, y está secuestrado precisamente por este grupo de militares que perciben una dávida de, casualmente, de narcotráfico y de N cantidad de actividades ilícitas que se realizan y se ejecutan en suelo venezolano. Entonces, esperar que los militares a nivel medio puedan hacer algo es posible. Obviamente hay descontento dentro de los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Lo que pasó, o sea, sin ir muy lejos, lo que pasó el día domingo, eso no tiene nombre. Una base militar como la 41 Brigada, que tiene 2.000 hombres, escúchese bien, y fue asaltada por un comando de 20 hombres y se hicieron de un número considerable de armas. Entonces yo considero que obviamente van a venir, lo que vimos el domingo es algo que simplemente se va a repetir. Y el descontento comienza, sí, pero esta revolución lamentablemente no va a salir con votos. Ellos llegaron a través de las balas y eso es lo que han entendido muchísimos oficiales en Venezuela. Y la única salida es a través de las armas. Por eso es que se han venido ejecutando esta cantidad de acciones desde la resistencia. Entonces el venezolano hoy en día que está en el exilio, como en mi caso y como en el caso de muchísimos más, lamentablemente nosotros no le hacemos la oposición solamente a la dictadura. Ahora le hacemos también la oposición a la Mesa de la Unidad Democrática, quien se ha aliado de la mano de la dictadura simplemente para que Nicolás Maduro termine de gobernar hasta el 2018. Termino con esto, señor Michael. ¿Hay más militares por ese temor justamente de seguir en Venezuela que han sido testigos de este narcoestado, de este abuso del poder, de estas alianzas con otros grupos de narcotráfico que están en Estados Unidos, que usted conozca, pidiendo refugio, dando sus testimonios, hablando y también pidiendo protección? Es decir, ¿estos son casos aislados o se hace cada vez más grande la lista? No, entre más días la lista se hace más grande. Obviamente muchos de estos militares están viendo el abuso de poder, la falta del imperio de la ley y la impunidad que se está presentando en ese país. Entonces ellos saben bien que posiblemente hoy están en poder, pero mañana se voltea Maduro contra de ellos y posiblemente lleguen a cárcel. Entonces muchos de ellos se están presentando aquí en los Estados Unidos y yo creo que así entre tiempo se van a hacer más acusaciones formales contra de muchos más oficiales del gobierno de Maduro. Y lo siento mucho para la gente decente, porque Venezuela es un país de bastante historia, bastante cultura, y lo que están pasando hoy en este día para mí es una tragedia, y es una tragedia que se está llevando a cabo por unos pocos oficiales corruptos. Mil gracias. Él es Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Desde Washington nos acompañaba, y también un saludo especial y también agradecida con Anthony Daquin, ex asesor de seguridad del ejército durante el gobierno de Hugo Chávez, por habernos acompañado hoy desde la capital de los Estados Unidos.